ya el avión. Lick, Entonces, disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Su examen lo va a sacar o va a venir de lo que nos ha presentado en clase o también va a abarcar el libro? Pues lo del libro estamos hablando aquí también en la clase. Sí, pues, pero Puede para dar los una que no lectura y tenemos todo, libro, por pero ejemplo. no tengan pena, es de la clase. Gracias, Lick. Sí, no se preocupe. El libro es una ampliación del tema, aunque obviamente el libro viene basado también en el programa y pues todo lo que vemos incluso lo podemos ver desde otros libros, otros materiales, incluso aquí en internet lo podemos ver, o sea, no hay necesidad de a fuerza tener el libro recomendado. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy, ya oficialmente. Y aquí siguen hablando de artistas de música clásica. Está bien, ustedes, está bien. Ya perdí la carpeta. Bien, lo anterior empezamos a ver la persona jurídica colectiva, eso pues, jurídica, perdón, individual. Aquí vimos lo relativo a que es parte de los conceptos jurídicos materiales. Vimos la definición, vimos que toda persona requiere o el derecho lo protege con una personalidad jurídica, que la personalidad jurídica va a ser la investidura que el Estado otorga a través de la legislación para para que el ser humano gravite dentro del mundo del derecho. Perdón, que no voy a traer mis leyes. Aquí está. Eso es la personalidad jurídica. Y hablamos de que toda la personalidad jurídica tiene un nacimiento. Entonces hay teorías que van a explicar cuándo inicia la personalidad jurídica de las personas. Puede ser a través de una concepción. Algunos dicen, no es concepción, es hasta que nace, la teoría del nacimiento. Entonces, como dicen de que los fetos no tienen vida, pues no tiene personalidad jurídica, es hasta que nace. Y la teoría de la viabilidad que adopta, que dice, mejor dicho, que hasta que el ser humano ya nacido tenga la aptitud de seguir viviendo sano fuera del claustro materno. Y por último, la que adopta nuestro Código Civil y por ende nuestro sistema jurídico guatemalteco es la teoría ecléctica que adopta las tres teorías anteriores en una misma, según el artículo primero del Código Civil. La personalidad jurídica termina con la muerte de la persona, puede ser una muerte natural o, como ya vimos, una muerte presunta. Ahora, todos los que tenemos personalidad estamos bajo la anuencia que tengamos una personalidad. Digo, la personalidad nos otorga ciertos atributos. Entonces vamos a iniciar el tema con los atributos derivados de la personalidad jurídica. Uno de los atributos de la personalidad jurídica es la capacidad. La capacidad, aptitud de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Esa es la capacidad. La capacidad es una aptitud para que nosotros podamos ser sujetos de derechos y de obligaciones. Van a decir, fíjense de cómo me confundo con persona, con personalidad y con capacidad. Bueno, entonces vamos a hacer la diferencia de cada uno de ellos. Recordémonos, persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. La persona puede ser persona jurídica individual, es decir, el ser humano per se, la persona individual, yo, ustedes, pero individualmente, y la persona jurídica colectiva, que es aquella en la cual, que se da a través de asociaciones, a través de fundaciones, a través de agrupaciones.
Esa es la persona, el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Toda persona tiene personalidad. La personalidad es la investidura que el Estado otorga para ser sujeto de derechos y obligaciones o para gravitar dentro del mundo del derecho. Y la capacidad es el atributo derivado de la personalidad que a través nos otorga la aptitud para ser sujeto o pasivo de relaciones jurídicas. Entonces ahí está cada una de ellas que se parecen las definiciones, por supuesto que sí se parecen. Nos vamos a meter aquí, por supuesto que sí se parecen las definiciones. Y al final todo recae en lo mismo, porque al final de cuentas vamos a ser sujetos de derechos y de obligaciones y de relaciones jurídicas. Entonces, esta es la capacidad. Cuando hablamos de aptitud de ser sujeto, decimos de que el sujeto es un sujeto de derecho. Cuando aquí hablamos de sujeto, ya hablamos de que la capacidad es para aptitud para ser sujeto de derecho. Por lo tanto, quienes son sujetos activos son aquellos susceptibles de adquirir derechos. Y los sujetos pasivos son aquellos susceptibles de contraer obligaciones. Entonces amarremos esto. Activos, todos los activos son derechos y todas las obligaciones son pasivos. Y de relaciones jurídicas pues va a ser un vínculo jurídico, ¿verdad? El vínculo, una relación jurídica es un vínculo existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Vamos a ver qué dice Guillermo Cabanela sobre la capacidad. Capacidad jurídica, según el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas, él manifiesta que la capacidad jurídica es la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o parte por sí o por representante legal en relaciones de derecho, ya como titular de derechos o facultades, ya cual obligado a una prestación o al cumplimiento de un deber. La capacidad jurídica es inherente al ser humano en el concepto actual de la cultura y en realidad de derecho positivo, perdón. Aun cuando no siempre haya sido así. En efecto, la capacidad de obrar, bueno, se ya está hablando de clases de capacidad, pero si se dan cuenta, viene siendo siempre una aptitud. ¿Aptitud para qué? Para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Vamos a ver, creo que ya se fue. Les pido por favor ser puntuales porque como yo tengo presentación, pues no quiero estar interrumpiendo, pero tampoco les quiero pues que digan esa mala onda, ni siquiera nos deja entrar a la clase, ¿verdad? Entonces, por favor, le ruego la puntualidad. Bueno, ya vimos qué es la capacidad. Ese es el primer atributo derivado de la personalidad. Ahora, el derecho siempre nos lo complica todo, ¿verdad? Existen clases de capacidad. Primero encontramos la capacidad de goce. La capacidad de goce la poseemos todos. Desde el momento que tenemos personalidad, ya nosotros tenemos una capacidad, ya la personalidad nos otorga una capacidad de goce. Es la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. O sea, nosotros vamos a ser titulares de derechos y obligaciones. Eso se va a hacer, es más que todo para menores de edad, a pesar de que todo la poseemos, pero va enfocado hacia menores de edad y se va a ejercer por medio de terceros, es decir, representantes legales, quienes ejercen la patria potestad o la tutela. Ahorita le voy a explicar esto. La capacidad de goce se refiere a que cuando nacemos, nosotros ya, o cuando adquirimos la capacidad, pero la personalidad ya viene implícita la personalidad jurídica. Entonces, la capacidad de goce es gozar de derechos y obligaciones, por eso se llama así.
Por eso es la de los menores de edad y por medio de terceros representantes legales o quienes ejercen la patria potestad o la tutela. La representación legal, ya sabemos, puede hacerse a través de la patria potestad. ¿Quiénes ejercen patria potestad? Ejercen patria potestad padres y madres, de manera conjunta o de manera separada. Ellos van a ejercer, ellos y ellas van a ejercer la patria potestad. La tutela, ¿qué es? La tutela se ejerce a través de un tutor. Es decir, mi representante legal cuando soy menor de edad son mis padres, ¿verdad? Ellos ejercen la patria potestad. Hagamos el caso de que ambos murieron, entonces se nombra como tutor a mi abuela materna, mi abuelo paterno, o mi abuela materna, perdón, mi abuela materna, mi abuelo, mis abuelos maternos o mis abuelos paternos. Si tengo un hermano mayor de edad, pues él también puede ejercer la tutela. Es decir, la representación legal a través de la patria potestad es única y exclusiva de los padres. Y quienes no son padres, pero son representantes de menores, son quienes ejercen la tutela. Entonces, aquí tenemos la capacidad de goce. Por ejemplo, cuando hagamos de cuenta de que ustedes van, bueno, ustedes siempre van a, cuando estén ejerciendo el notariado, van a llegar las personas a decir, fíjese, licenciado o licenciada, que quiero vender mi casa. Mejor dicho, lo que quiero es pasar a mis hijos la casa, que sean de ellos. Ah, muy bien, muy buena elección, le dirán ustedes. Es saludable, ¿verdad? Que lo hagan en vida, que lo hagan de una vez y que no hagan testamento, porque es más caro para quienes tienen que hacer después el proceso sucesorio. Entonces vienen, bueno, muy bien, dicen los padres. Entonces, por favor, háganos el favor de hacer el documento. De acuerdo en ustedes. Vengan tal día, yo voy a ir al registro general de la propiedad y cuando vaya al registro general de la propiedad voy a tener todos los papeles de toda la certificación que da la propiedad sobre el bien inmueble. Entonces, vengan, vaya. Van con el notario cuando se les llamó o van con ustedes nuevamente, ya regresan, cuando van a celebrar, van a firmar el contrato y obviamente ustedes no van a, los menores de edad no van a decir, sí, yo acepto y firmo el acta, firmo la escritura pública, no. Ustedes van a actuar en representación de sus hijos. Por ejemplo, comparecen ambos cónyuges, los identifican en doble calidad, como en calidad de vendedores y en calidad de representación y patria potestad de los menores de edad, tales y tales y tales. Entonces ustedes van a representarlos a ellos y ustedes en su nombre van a aceptar, digamos en este caso, la donación entre vivos del bien inmueble. No sé si me voy a entender. Entonces, la capacidad de goce, a eso se refiere. Gozar de derechos, obviamente, contra obligaciones, ¿verdad? O sea, un menor de edad tiene que ir a inscribir después la compraventa o la donación, como se haga el documento con el cual se va a trasladar el nombre de la propiedad. Entonces, pero a lo que se refiere es que la capacidad de goce la adquirimos todos al momento de tener personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente vamos a gozar los derechos y las obligaciones van a ser a través de los representantes legales. Ahora bien, ¿existe otra clase de capacidad? La capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio dice que es la posibilidad que de llevar a cabo actos jurídicos. Es decir, nosotros ya ejecutamos los actos por sí mismos. Nosotros ya no necesitamos de representantes legales para poder firmar algún documento, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya es la capacidad de ejercicio, o como dice aquí en el diccionario, la capacidad de obrar. Esa la adquirimos al momento de tener la mayoría de edad, y eso nos lo da el Código Civil en el artículo 8, cuando habla de capacidad, dice, la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, son mayores de edad los mayores de 18 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? Que la capacidad de goce, nosotros gozamos de los derechos a través de nuestra
representantes legales, y la capacidad de ejercicio, pues ya nosotros ejercemos nuestros actos y contraemos por nosotros mismos, por sí solos, derechos y contraemos obligaciones. A eso se refiere la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Ahora yo les pregunto, ¿sabrán de alguna otra capacidad ustedes? O si les preguntan en el examen técnico profesional, clases de capacidad, pues ustedes van a decir, bueno, está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y el examinador se les va a quedar. ¿Y conoce alguna otra? En efecto, licenciado o licenciada, existe la capacidad relativa. La capacidad relativa consiste en que los menores de edad, pero que han cumplido 18 años, son capaces para ciertos actos por sí mismos. Es decir, realizan por sí mismos, sin necesidad de terceros o de representantes, ciertos actos determinados en la ley. Quiere decir, entonces, de que en ciertos actos, los menores de edad no necesitan representación para poder llevar a cabo esos actos. Anteriormente, el ejemplo claro era el matrimonio, ¿verdad? Que el matrimonio, pues, podría ser a través de la autorización de los padres. Sin embargo, recordemos que en el año 2007, pues, hubo una reforma al Código Civil en el cual dice que está prohibido los matrimonios entre los menores de edad. Entonces, los menores de edad ya no tienen capacidad relativa porque ellos tenían la capacidad de contraer matrimonio, es decir, era la mujer mayor de 14 y el varón mayor de 16 años, tenían capacidad absoluta, decía, para poder contraer matrimonio. Cuando hablamos de capacidad absoluta, nos referimos a la capacidad de ejercicio. Entonces, recapitulemos. La capacidad de goce es para los menores de edad. Los menores de edad pues, van a ejercer los derechos y van a contraer obligaciones por medio de terceros, que son sus representantes legales, a través de una patria potestad o una tutela jurídica. La capacidad de ejercicio es la capacidad plena, la capacidad de obrar, es la capacidad absoluta, es la que se adquiere a partir de los 18 años de edad y es para ejercer los derechos y contraer obligaciones por sí mismos. Ahora la capacidad relativa es un mix en el cual a menores de edad, pero que son mayores de 14 años, tienen una capacidad absoluta, es decir, una capacidad de ejercicio para ciertos actos, no es para todos, es para ciertos actos. Entre ellos, por ejemplo, que está regulado en el artículo 281 del Código Civil, que regula: los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcanzan a satisfacer las necesidades. Eso se refiere de que, fíjense que no es, fíjense, aquí me confundí. No, aquí me confundí, perdón. No, no son estos artículos, estos ignorémoslos. Les voy a dar el ejemplo de uno. Antes, porque hablamos del ejemplo claro, era el de contraer matrimonio. El otro ejemplo claro es el que encontramos en el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo existe una parte en específico que habla de los trabajos de trabajos especiales. Y entre ellos encontramos el trabajo de los menores de edad. Entonces, ese es un ejemplo en el cual los mayores de 14 años pueden ir a poder contratar su trabajo por sí solos. Eso lo encontramos en el Código de Trabajo. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Esto de los menores de edad también es en cuestión de lo religioso, o es muy aparte. ¿En qué sentido? Pues De que los ¿cómo menores es de lo edad religioso? no se pueden casar siendo menores de edad.
También la ley En lo cubre religioso, la religión o no lo cubre la ley. no le escuché lo último. Los menores de edad no se pueden casar, obviamente por ser menores de edad, pero Ajá, la ley en el sentido del el casamiento religioso, ¿cubre la ley también esa parte ajá. o es muy aparte? O sea, no Fíjese, tiene nada que ver. fíjese de que Guatemala tiene el sistema de que quienes pueden autorizar matrimonio son notarios, son los jueces de primera instancia, los alcaldes y los ministros de culto. Todos esos cuatro tipos perdón, el juez no puede casar, solo son los notarios, los alcaldes y los ministros de cualquier culto. Ahora bien, todos ellos, es decir, notarios, alcaldes y notarios, deben de llevar los requisitos que establece el Código Civil. Y si el Código Civil prohíbe de que exista matrimonio entre menores de edad, pues aunque fuese ante alcalde o aunque fuese ante sacerdote o ante pastor o ante el ministro de culto satánico, lo que sea, pues esos extremos, pues no son válidos. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con los requisitos que establece el Código Civil. Aunque, por ejemplo, el derecho canónico pueda contemplar de que sí sea válido. Sin embargo, existe un principio de derecho internacional privado que establece que en donde se celebren los actos y donde tengan efecto jurídico los actos, se regirán por las leyes de ese lugar. Si el acto jurídico que es del matrimonio se va a celebrar en Guatemala, pues debe cumplir los requisitos de Guatemala. Entonces, en todo caso, por eso hago la aclaración de que en todo caso, aunque sean sacerdotes, pastores o los alcaldes que celebren un matrimonio entre menores de edad, no es válido porque todos ellos deben de cumplir los requisitos que establece nuestro Código Civil. No sé si tienen alguna otra Gracias. pregunta. No, gracias, licenciado. Muy bien, de nada, vamos a ver qué dice el artículo 159, a ver si no Y tengo con una confundido ahí. pregunta. ¿Sí? Fíjese que yo en una ocasión yo escuché, pero no estoy segura, porque no puedo justificar pues con leyes ni nada. Pero qué tan cierto es de que si en caso, por ejemplo, yo tengo un hijo y yo no puedo ya continuar, o sea, ya no puedo, digamos, yo me separo de mi pareja y el niño queda así como en medio de la nada. Entonces, es tan cierto que la ley dice de que los padres o, digamos, uno de los dos padres, o sea, abuelos del niño, se debe de hacer responsable de ese niño, ¿no? Sí, eso se le llama tutela. Ay, no. Pero eso sería ante el juez, ¿verdad? Lo que puede hacer, ahí hay dos caminos. Puede irse ante el juez. El juez sería un juicio de tutela, un juicio ordinario ante el juez de familia. Entonces el juez de familia va a, a declarar la tutela. ¿Quiénes van a hacer las tutelas? Tiene que ir en ese orden. En primer orden, los abuelos maternos. Ujú. Si hubiese solo Ok. una abuela materna, pues ella. Si tuviese el abuelo materno, pues a él. Si no hay ninguno de los dos, vamos al siguiente orden. Siguiente escalafón son los abuelos paternos. Entonces, están los abuelos paternos, no hay abuelos paternos, ninguno de los dos. Entonces, si hay hermanos mayores de edad, ellos serían en el siguiente orden. Los hermanos mayores del menor, es decir, tiene que tener un hermano mayor de edad para que pueda él tener como que derecho a ejercer la tutela, y si no, pues los hermanos de los cónyuges, y si no, pues cualquier persona de confianza que designe el juez. Pero tiene que ser en ese Ok. orden. No creo de que yo confío en mi compadre, que en mis compadres y mi comadre, no sé qué. Sí, pero tiene abuelos maternos. Como la ley dice que tiene que ser en ese orden, pues el juez tiene que dictaminar en ese sentido. Ok, Pero sí, gracias, sí Lick. está contemplado. Eso se llama tutela. Es representación de un menor que no es a través de la patria potestad, es decir, que no es a través de los padres. Vicky, ¿eso en qué artículo lo puedo encontrar? Disculpe mi pregunta. La tutela está a partir del artículo 293. ¿De la Constitución o del Código No, Civil? del Código Civil. Ok. Código Civil.
Artículo 299, ahí lo puede ver. Ok, gracias, Lick. De nada. Ahora bien, el siguiente ejemplo que les quería dar, ya hablamos de la capacidad relativa para poder contratar su propio empleo los menores de edad. Y el siguiente ejemplo se da en el artículo 259. El artículo 259 del Código Civil establece que capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contraer su trabajo y recibir y percibir su retribución convenida, con la que le ayudará a sus padres para su propio sostenimiento. El otro ejemplo que les quiero dar se le llama pago a menores de edad. En ese de pago a menores de edad se da, por ejemplo, de que cuando una persona tiene una deuda, por ejemplo, yo le debo a un vecino, le debo 100 quetzales. Y yo llego a su casa, toco el timbre y no está, y sale su hijo. Mira, ¿dónde está tu papá? Le digo, no, no está. Ah, bueno. Mira, fíjate que yo le debo ese dinero a tu papá, ¿será que se lo puedes dar, por favor? Y yo le doy los 100 quetzales al niño. Ah, bueno, yo se lo doy, no tenga pena. Gracias, don Javier. Bueno, de nada, Dios, que no sé qué. No, va. Resulta de que el niño tiene que hacer tareas, ¿verdad? Y que para hacer tareas pues necesita comprar, pues, ¿qué? Bueno, ahorita ya no hay cartulina, ¿verdad? Ahorita, ¿qué sería? Bueno, lapiceros, marcadores, no sé, tiene que comprar cosas, ¿verdad? Y como no están los papás y como le cayó ese dinero, bueno, entonces va a ir a comprar las cosas a la librería y todo, ¿verdad? ¿Se gasta los 100 pesos o no se gasta los 100 pesos? Eso es ya discusión de otra cosa, eso no tiene nada que ver. Bueno. En este caso, el Código Civil establece de que un pago efectuado a menor de edad es válido cuando el dinero se utiliza en su beneficio. En ese sentido, yo le di el dinero, si bien es cierto, se lo debía al papá, pero se lo di a él, el dinero que yo le di al papá es válido totalmente. ¿Por qué? Porque se utilizó el mismo dinero, lo utilizó el menor de edad, se le dio a él y se utilizó para cosas en el cual él necesitaba. Entonces, ese aspecto lo regula el Código Civil, en el cual no da derecho al acreedor a exigirme de que le pague directamente a él, porque el dinero que yo le di, que era para él, pero que lo utilizó a menor de edad y como lo utilizó para cosas, para su beneficio, pues que como fue en ese sentido, pues él ya no puede reclamar cualquier otro pago de 100 quetzales. Entonces, ese es otro, se llama pago a menor de edad, en el cual existe esa capacidad relativa, ¿verdad? De que el menor de 14 años en ese sentido, pues es capaz para poder cobrar ese dinero porque el dinero fue utilizado para su beneficio, ¿verdad? Obviamente eso es un caso muy, muy aislado y que cómo lo va a comprobar yo después en un juicio, en la práctica, eso es casi que imposible comprobarlo, pero pues se da el ejemplo. Entonces, como ya sabemos de que existe la capacidad, vamos a ver nuestro Código Civil. En el Código Civil, a partir del artículo 8, está regulado la capacidad. Artículo 8, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Esto es capacidad de ejercicio como tal. Si se dan cuenta, el Código Civil no nos da una definición de capacidad. ¿Por qué? Porque para eso estamos estudiando nuestros derechos, ¿verdad? Si no, ¿para qué estamos gastando nuestros recursos de internet ahorita para estudiar esto? Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Dice, los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos que determine la ley. Entonces, ahí póngale la capacidad relativa. Entonces, ¿dónde tenemos regulado la capacidad como tal? La capacidad como tal es el artículo 8. La capacidad de ejercicio, pues, se adquiere con la mayoría de edad. Por lo tanto, hacemos una interpretación a contrario sensu, es decir, démosle el sentido contrario. Entonces, si dice que la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, pues quienes no tienen 18 años tienen capacidad de goce. Entonces, aquí mismo está regulado la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ahí pongan ustedes
capacidad relativa. Ese es un atributo de la personalidad, la capacidad. Ahora hay algo que es el antónimo de la capacidad, que es la incapacidad. Si la capacidad es una aptitud, la incapacidad es una inaptitud o es una incapacitación. La incapacidad es una declaración judicial de incapacidad a un mayor de edad, pero ahí me confundí. La incapacidad es una inaptitud. Es una declaración, es para los mayores de edad que no están en estado de interdicción. Ellos son incapaces. Los mayores de edad en estado de interdicción. Entonces, el estado de interdicción es una declaración judicial de incapacidad a un mayor de edad. Perdón, ahí se me fue. Es a un mayor de edad. Esa es la incapacidad. La inaptitud para poder celebrar contratos, tener derechos y contraer obligaciones. Esa es la incapacidad. Eso lo encontramos regulado en el artículo 9 del Código Civil. Dice, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Es decir, el estado de interdicción es la declaración judicial de incapacidad a un mayor de edad. Ese es estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Eso se da más comúnmente cuando hay personas que abusan del alcohol y abusan de las drogas, que se puede dar el miedo de que pueda vender hasta la casa por obtener dinero para poder seguir consumiendo el alcohol o por poder seguir consumiendo las drogas. Al final, que no somos a juzgar, ¿verdad? Es una enfermedad, ambas son enfermedades que con el apoyo de la familia pues pueden salir adelante. Pero hay veces que se llega a tal extremo de que se tiene tanto miedo que lo mejor es declararlo en estado de interdicción. ¿Para qué? Para que esa persona posteriormente ya no pueda vender ningún otro bien, porque va a ser representado, para todo eso se va a requerir la representación legal. A eso se refiere la incapacidad. La incapacidad es la inaptitud, es para los mayores de edad que están declarados en estado de interdicción y que el estado de interdicción pues es una declaración judicial de incapacidad a un mayor de edad. Entonces, ¿quiénes son los incapaces? Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento, es decir, que no pueden, les cuesta analizar y pensar las cosas, o que, bueno, que no tienen la claridad como tal para poder, ¿cómo decirles? Que no están en sus cabales, por llamarlo así, que no pueden, ver la realidad de lo que está pasando a su alrededor. Asimismo, Lick, eso aquellas personas que perdón, abusan. Lick, disculpe, ¿Sí? buenas noches. Eso se podría decir a las personas o los niños que tienen síndrome de Down. Si no está bien mentalmente, hay algunos que sí tienen su capacidad mental. Hay algunos que trabajan, yo he visto en Google o en McDonald's, he visto un par de personas con síndrome que están trabajando, es decir, ellos no necesitan, ellos sí tienen buen discernimiento mental. Ellos sí pueden establecer la diferencia, ellos sí pueden establecerse, este es un contrato, este es un testamento, eso sí lo puedo hacer yo, lo puedo firmar. Se refiere a aquellas personas, por ejemplo, cuando nacen con coágulos en el cerebro y que realmente pues tienen un retraso leve o máximo mental. A esas personas son a las que se les declara, bueno, menores de edad no se les declara en estado de interdicción porque tienen capacidad de goce, ¿verdad? Al momento de cumplir los 18 años, ahí sí se les tiene que declarar incapaces con estado de interdicción para que los mismos padres puedan seguir ejerciendo su representación.
Pero en unos casos se podría como comprobar de que sí son incapaces de pensar, porque hay unas personas, o sea, hay unos que tienen el síndrome de Down y que ellos no son o sea, son incapaces de pensar cosas Sí, hay como algunos que normales, sí. ¿verdad? Como Sí, nosotros, ajá, pero en otro caso, pues, o como usted dice, han habido de personas que trabajan en ciertos lugares, pero sería como que algo comprobable de sí, que diga de que no, él es incapaz de pensar, ¿verdad? correcto. Por eso tiene un juez. Y para que un juez Mm, lo tenga que aclarar, hay que presentar pruebas. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes de aquel dictador que no voy a decir su nombre por no querer decir Fray Ríos Montt? A él, recuerden de que había un juicio penal en su contra por genocidio. ¿Qué ujú. fue lo que hicieron? Pues bueno, yo no voy a andar juzgando. Bueno, lo que yo creo fue de que a él le dieron exceso de medicinas para volverlo que no pueda discernir por sí mismo, entonces para sedarlo y mantenerlo sedado. ¿Para qué? Para declararlo en estado de interdicción y al ser estado de interdicción ya no puede ser sujeto de procesal penal. Entonces a Ríos Montt lo querían declarar en estado de interdicción. ¿Para qué? Para que no llevara el proceso penal. Es decir, él ya Mm, no podía discernir entre lo que era bueno, en lo que era malo, en lo que le estaba sucediendo, guau. entre si iba o no se iba a juicio. Lo que se hizo a él, eso es lo que yo creo. Yo no tengo pruebas para decirle, miren, eso sí pasó. Eso es lo que yo creo, de que lo Pero hicieron qué así para que no locura, llevara. ¿verdad? Pues puede ser, pero de ahí hablan de valores, ¿verdad? Valores de la familia y pues hasta el papá volvieron loco para que no fuera a juicio. Por eso es lo que yo pienso. Pero a él se le intentó declarar estado de interdicción y primero murió, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues ya no hubo una sentencia firme de genocidio en su contra, pero en Guatemala sí hubo genocidio, eso sí hay que dejarlo claro. Sí hubo una sentencia anterior que después políticamente hicieron revertir todo para volver de nuevo el juicio, pero sí hubo, y lastimosamente pues ya muchos testigos habían muerto por la edad, pero realmente yo soy de criterio que en Guatemala sí hubo genocidio. Y no es por ideología política, eso es por historia y todo lo que pasó en Ujú. Guatemala. Pero eso es otro tema. Sigamos Ok. con la incapacidad. Gracias, Lick. De nada. Dice, la declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que se establecía en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaración pueden ser anulados si se probare de que la incapacidad existía notoriamente en la época de que se verificaron. Por ejemplo, de aquella persona que abusa del alcohol, si desde ya, por ejemplo, se declaró en estado de interdicción, pero ya fue tarde porque ya vendió el bien inmueble, pero en el momento en que lo vendió ya era notorio su enfermedad del alcoholismo, obviamente necesitamos las pruebas pertinentes, pues podemos anular esa compraventa y obviamente se tendría que devolver el dinero y todo eso, ¿verdad? Por eso se refiere este último párrafo. Artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaratorias de voluntad emitidas en tales situaciones. Eso se da en aquellos casos en que, por Una ejemplo, pregunta. ¿sí? El artículo 10 del Código Civil, lo acabo de leer, Es lo que estoy leyendo ahorita. Es que el otro es, ¿cómo así? es del Código Civil, el artículo 10 que acabo de Sí, leer. siempre es del Código Civil, no salió del Código Civil. Gracias. De nada. Entonces, las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad para orar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Por ejemplo, aquellas personas que también les gusta echarse las aguas, pero que no lo hace de manera consuetudinaria, es decir, consuetudinaria por costumbre, ¿va? De que ya llega, bueno, hay quienes ni siquiera esperan el fin de semana y solo se la pasan pues bebiendo todos los días. Insisto, eso se le llama enfermedad, eso es alcoholismo. Pero digamos de aquellas personas de que se echan los traguitos, ¿no? De vez en cuando, y resulta de que ya estando bolos, viene y le dice, vos mira, te vendo el carro para que sigamos tomando, ¿verdad? En aquellos dicen, ya me quedé picado, ¿verdad? Pero no tengo dinero. Te vendo mi carro, ¿verdad? Entonces supuestamente le vende el carro, le da dinero, y él sigue chupando, y el otro día se levanta y como en aquella película, ¿verdad?
dude, where's my car? ¿Va? Mucha, ¿dónde está mi carro? ¿Va? ¿Qué onda? Entonces ya empieza a hacer memoria. ¡Ay! ¿Será que lo hice? Entonces, ahí no es un ebrio consuetudinario. Pero, sin embargo, aquí dice, las perturbaciones mentales transitorias, el hecho de estar bolo en una oportunidad como tal y que celebrar un contrato, pues ahí sí entra en una perturbación mental transitoria. Entonces, esa declaración de voluntad, es decir, de vender el carro, pues puede ser nula esa declaración de voluntad por ese contrato que celebró estando en estado de heredad. Eso no significa de que va a ser declarado incapaz, pero para ese acto en específico, pues esa declaración de voluntad se da nula. La interdicción, artículo 12 del Código Civil, la interdicción pues es solicitada indistintamente por aquí dice Ministerio Público. Hay un acuerdo, y ya pónganlo también en su ley, que es el acuerdo, el decreto 25-97. El decreto 25-97 dice, palabras más, palabras menos, de que en todas las leyes que se refieran al Ministerio Público, deberá entenderse como Procuraduría General de la Nación, a excepción en materia penal, en materia procesal penal y en materia procesal constitucional. Entonces, si ustedes se encuentran en la Ley de Amparo de Definición Personal y de Constitucionalidad, donde dice se le da audiencia al Ministerio Público, ahí sí se debe entender Ministerio Público. En el Código Procesal Penal habla de la intervención del Ministerio Público. Ahí sí debe de entenderse como Ministerio Público. Pero como aquí dice, la interdicción podrá ser solicitada indistintamente por el Ministerio Público, deberá entenderse por Procuraduría General de la Nación. Entonces, la interdicción puede ser solicitada indistintamente por la Procuraduría General de la Nación, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declara la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. O sea, también aquellos casos de que ya se rehabilitó, fue a centros de desintoxicación de alcohol o de drogas, y pues él mismo pide, mire, yo ya no ya no recaigo, ya tengo pues 8 años sobrio, entonces le pide al juez, obviamente con las pruebas pertinentes, de que se anule o se revoque la declaración de interdicción para que ya tenga la capacidad absoluta o la capacidad de ejercicio o la capacidad de obrar. No sé si tienen alguna duda. No, Muy bien, artículo 13. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercer sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. A eso se refiere. Manera indubitable es que no genere duda alguna. A eso se refiere, por ejemplo, existen los ciegos que pueden otorgar testamento. Existe el testamento del ciego, en el cual se requieren de 2 testigos, de 3 testigos presenciales para poder, obviamente, presenciar la voluntad del ciego. Entonces, el ciego en ese momento, como lo que hace es expresar a viva voz, de manera indubitable, la voluntad de disponer de sus bienes para después de su muerte. Entonces, si bien es cierto, ellos son incapaces, pero van a ser capaces quienes puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Igual los sordomudos. Si hay un intérprete con el notario y pues declaran bajo juramento de que lo que está interpretando del lenguaje, de señas, del mudo, es el correcto o es el veraz, pues el testamento es totalmente válido. ¿Por qué? Porque él está expresando su voluntad de manera indubitable. Ese sería el segundo atributo de la personalidad. Echémonoslo rápido. El segundo atributo de la personalidad es el nombre, que es atributo y derecho derivado de la personalidad jurídica a través de la cual se identifican y se individualizan las personas de las demás.
existen los elementos, que es el nombre propio o nombre de pila. El nombre de propio o nombre de pila es elegido de manera propia por los padres o quienes ejercen la patria potestad. Aquí no existe ninguna regla de cómo poner ese nombre. Por ejemplo, mi nombre es Javier Alejandro Aguilar Soto. En mi familia, a partir de mi bisabuelo, él se llama Javier Augusto. Así se llama mi abuelo. Él es de parte de la familia materna de mi papá. Entonces, mi bisabuelo materno, él se llamaba Javier Augusto. A partir de él, su hijo se llamó también Javier Augusto. Luego, ese mi tío abuelo, por llamarlo así, él tuvo de la siguiente descendencia un hijo al que le llamó también Augusto Javier. Y ese Augusto Javier, que es mi tío, tuvo un hijo que se llama Augusto Javier, y ese ya es parte de mi generación. De las demás ramas familiares, en todas las familias, a partir de mi bisabuelo, siempre hay un Javier. Yo tengo más de un primo que se llama Javier. Yo soy el Javier de mi familia. Tengo un tío, hermano de mi papá, que se llama Javier. Pues todavía no tengo sobrinos, pero espero de que alguno de mis hermanos, por seguir la tradición, si tienen un nombre, pues le pongan, aunque sea como segundo nombre, pues le pongan el nombre Javier. No por mí, sino que para seguir con la tradición familiar. Yo, por supuesto, si le voy a tener un hijo hombre, pues le voy a poner ese nombre, le voy a poner Javier. Entonces a mí me iba a poner Oscar Javier, pero a mi mamá no le gustaba, no, mejor pongámosle Javier Alejandro. Mi papá, bueno, pues sí, suena bonito. Entonces me pusieron Javier, porque en todas las familias siempre hay uno, y Alejandro, pues porque al final de todo combinó. Pero eso fue elegido por mis papás. No existe ninguna regla de cómo. Pues antes, si podría decir, pues existe una regla, bueno, sí, el calendario, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuelo materno se llama Isaías. Y se llama Isaías Justiniano porque el segundo nombre, Isaías se lo pusieron por ser nombre bíblico y Justiniano porque estaba en el calendario, ¿verdad? Entonces le pusieron Isaías Justiniano. Entonces no existen reglas, no existe mi hermano menor, él tiene 3 nombres, él es Jorge Eduardo Isaías, se llama Isaías el tercer nombre por mi abuelo. Entonces, al final así decidieron mis papás. No existen reglas, algunos solo tienen un nombre, algunos tienen 2 nombres, la mayoría tenemos 2 nombres, algunos tienen 3, hasta 4, por ejemplo, aquel que era ministro de Relaciones Exteriores, Bienvenido Argueta, tenía varios nombres, incluso Cislo Valladares también tiene más de 3 nombres, entonces, no hay ninguna regla, ¿verdad? Y el nombre patronímico o el apellido, bueno, aquí sí tendríamos que ver cómo se originan los apellidos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros apellidos vienen de España, o vienen de Galicia, o son de los Países Vascos, en virtud de que el Imperio Español fue quien vino a invadir la parte donde nosotros estamos habitando, ¿verdad? Si no, teníamos nombres, apellidos mayas realmente, pero la mayoría, a menos en la capital, tenemos pues nombres ya mestizados, porque vienen desde la invasión. Entonces tenemos el apellido, el patronímico, aquí se existe de que él puede ser, está compuesto con el primer apellido de los padres casados, el primer apellido de los padres no casados, el apellido de la madre, porque no existe un irresponsable que no se quiso hacer cargo, o en aquellos casos de que no haya padre, no haya madre, pero van a un hogar para menores de edad, orfanato, lo podríamos llamar. Entonces ese orfanato, el encargado del mismo, les va a proveer un nombre. Asimismo, existen, solo para mencionarles, existe otra forma en la cual nos podemos individualizar de las demás personas, que son aquellos apodos o motes,
o cuando lo llamamos ya a nivel penal, el alias, ¿verdad? Regularmente el apodo o mote se da por cuestiones físicas, el gordo, el chino, el colocho, el flaco, que camina medio raro, ¿va? El cuto, y así, por cuestiones físicas. Algunos no son por cuestiones físicas, sino que son por derivados de los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, a mi papá le dicen Pepo porque se parecía a su abuela, a su abuela le decían Pepa, entonces a él, por ser pequeño, le decían el Pepo, ¿verdad? O sea, nada que ver. O a los Luis les dicen huichos, cosas así. Entonces, así también son unas formas de motes o de apodos con los cuales se pueden individualizar a las demás personas. Incluso entre los apodos de los chinos, o sea, decirle chino a un chino, a nuestros cuates chinos, todos tenemos un cuate que le llamamos chino. Todos tenemos un cuate que le decimos chino. Y todos tenemos... O al de la tienda, Lick. Fíjese, bueno, sí, también, pero la verdad es de que, bueno, ese es un tema un poco más profundo que quizás la próxima clase lo podamos tocar, porque realmente la connotación que se da, y por más que nosotros lo decimos con cariño, pero la connotación de decirle chino de la tienda es la nueva forma de llamarlo efectivamente como antes se le llamaba indios. Perdón por hablarlo tan así, pero esa es la nueva forma despectiva de llamarle hacia los de la tienda, los del chino, ¿verdad? Por no decirle pues el lindito, ¿verdad? Buenas Entonces, por eso noches. hoy en día es un tema más profundo. Yo estoy seguro de que usted no lo hace en ese sentido. Ah, no, el chino, buena onda, no sé qué, por cariño, yo estoy de acuerdo. Pero la connotación original es esa. Entonces, para que aprendamos a que no todos los apodos no es por cariño, ¿verdad? Es por otra cosa. Pero también a los que nosotros le llamamos chino, incluso los clasificamos porque tenemos más cuates que les decimos chinos. Yo tengo como 4, entonces a uno le digo el chino Miguel, el otro es el chino Chocobananos porque siempre se la pasa comiendo chocobananos, el otro es el chino Séptima porque vive en la cuadra de mi casa, y así vamos identificando al chino por chino, porque decimos vos y el chino, ¿a cuál de los chinos? Vas si conocemos 4 entre nosotros, los amigos conocidos, ¿verdad? Entonces entre ellos tenemos pues la diferenciación. Pensé que íbamos a avanzar un poco más, ya me pasé de la hora aquí con ustedes. Para mí ha sido un placer estar con ustedes esta semana, esta clase, y pues espero compartir con ustedes el día lunes a esta hora y por el mismo canal. Nos vemos después de feliz noche. Dudas, si tienen dudas, los pueden poner en el Classroom o la siguiente. ¿Va a poner cuándo va a subir las diapositivas? Cuando terminemos porque todavía faltan las diapositivas de cuando ya termine las diapositivas de las voy a subir a la plataforma. Suba la mitad, así empezamos a estudiar. Bueno, voy a tomarlo en cuenta las recomendaciones, la solicitud. Y Ok, vamos a gracias. ver. Pasa feliz noche, pues se cuidan. Licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias, feliz noche. Buenas noches, licenciado.